¿Cómo estás, Inés? Muy buena tarde. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Cuéntanos, Inés, primero, ¿en qué posición deja este resultado sobre el Brexit al gobierno de Theresa May, la primera ministra británica? Bueno, como mencionaste, se va a discutir mañana en el Parlamento este voto de no confianza al gobierno impuesto por el líder de la oposición, Jeremy Corbyn. Entonces, lo que se arriesga ahí es que Theresa May pierda el liderazgo y no sería necesariamente que se tome un liderazgo dentro del Partido Conservador, sino que se convoque una elección general en caso de que ella perdiera el voto. No obstante, lo que hemos empezado a escuchar es que su alianza con el partido DUP de Irlanda del Norte y el grupo conservador más duro, que fue el que rechazó el acuerdo, no va a votar en contra de ella. Entonces, digamos que está todavía incierto si permanece ella o no como primera ministra, pero en caso de que se vote en contra en el voto de confianza, se tendría que llamar a una elección general en donde no necesariamente sería el liderazgo conservador el que permanezca en el Ejecutivo británico. Y sabemos que May debe de presentar un buen acuerdo alternativo antes del 29 de marzo. ¿Con qué elementos debe de contar este acuerdo alternativo para que realmente sea efectivo y pueda ser aprobado por la oposición en esta Cámara? El tema de un acuerdo alternativo es que el problema número uno de este acuerdo y la razón por la cual se votó tan severamente en contra de este acuerdo fue por la consideración del Irish Backstop, que es la salvaguarda de la frontera irlandesa, que permite que aún en caso de que en el periodo de implementación del acuerdo o en caso de que se salgan en caso de que la implementación del acuerdo no se logre consolidar un proyecto específico para poder mantener la frontera de Irlanda abierta y salirse del mercado único y salirse de la unión aduanera, esta salvaguarda lo que implicaba era que no se iba a imponer una frontera dura, una frontera con chequeos, dado que esto era parte del acuerdo de paz del 98. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que son dos cosas incompatibles. No puedes tener una frontera abierta y no ser parte del mercado único y de la unión aduanera. Entonces, esta siendo la única frontera física del Reino Unido con la Unión Europea, representa un problema gigantesco porque no se pueden tener las dos cosas. Entonces, esto fue lo que hizo que se rechazara el acuerdo. Entonces, digamos que es muy difícil imaginar una concesión europea que pueda mitigar esas dos diferencias. Es muy complicado imaginarlo. Lo que quizás pueda ser posible y lo que se ha dicho de la Unión Europea que están dispuestos a hacer, porque la Unión Europea ha sido muy insistente en su indisposición de dejar esta frontera, digamos que a la deriva, y permitir que sí se pueda volver una frontera otra vez vigilada. Entonces, lo que ha dicho la Unión Europea que está dispuesta a hacer es aclaraciones sobre cómo funcionaría esto después del 2020. Entonces, cómo funcionaría esto a futuro en caso de que en un periodo dado no logren generar un acuerdo, digamos que hecho a la supermedida para que pueda ser no unión aduanera, no mercado único y tampoco frontera dura. Entonces, sí es una situación muy complicada y por eso se llegó a ese acuerdo ahorita, porque dijeron no hay manera que en un mes, en 2 meses podamos resolver este tema de una manera completa y satisfactoria. Entonces hay que aplazarlo para tener más tiempo para negociar. Entonces es muy difícil imaginar que se pueda resolver ese tema en semanas. Bien, y por otra parte, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, presentó una moción de confianza que se votará este mismo miércoles. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta moción de confianza? Pues lo que te mencioné, la moción de confianza esencialmente va a decidir si se queda Theresa May de primera ministra o si tiene que haber una elección general. Si se vuelve a hacer una elección general, pues regresamos a campañas, regresamos a plataformas. Jeremy Corbyn evidentemente sería el opositor, el líder del Partido Laborista, sería quien buscaría ocupar ese liderazgo del Ejecutivo. No obstante, también lo que estamos escuchando del Parlamento británico es que Jeremy Corbyn tiene un Partido Laborista muy dividido, al igual que el Partido Conservador está dividido. Entonces, no es un Partido Laborista que viene con una agenda clara y una agenda consolidada sobre referéndum número 2 o sobre revocar el artículo 50 o sobre continuar con el proyecto de Brexit. No es un Partido Laborista que lo haya consolidado y Jeremy Corbyn ha dicho que, en su opinión, lo ideal es llamar a esta elección general, no un segundo referéndum. Entonces, tampoco es él el candidato del segundo referéndum, tampoco es evidente que eso sucedería en caso de que él llegara a ser primer ministro, que primero implicaría que pierda Theresa May el voto de confianza y segundo, que él gane una elección general. Bien, y ante este escenario, ¿la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría estar entonces en riesgo? Ahí está además Sí. la invitación abierta ya de la Unión Europea para que Reino Unido permanezca precisamente en este bloque.
Sí, sin duda la Unión Europea ha dejado esa puerta abierta hasta recientemente que el Tribunal Europeo dijo que era legal que se revocara el artículo unilateralmente, lo que implica que el Reino Unido bien podría mañana decir, revocamos el artículo 50, se cancela todo el proceso. No obstante, sí es posible, sí es una posibilidad y es una posibilidad que viene de varios caminos. La primera es esta que te menciono, revocar el artículo 50, que lo puede hacer el líder del Ejecutivo, el primer ministro, o se puede buscar hacer desde el Parlamento. Ya se han introducido legislación que busca tomar control del proceso justo para poder decidir más cosas, entre ellas una de estas. Otra opción para salirse de este proceso de Brexit es justo llamar a un segundo referéndum. Entonces decir, bueno, la gente votó primero por salirse, no sabían lo que significara, ahora sí saben, ya no se quieren salir. Entonces sí sigue siendo una opción. No obstante, debemos recordar que el país está muy dividido, no solamente en sí Brexit o no Brexit, pero ¿qué significa el Brexit? ¿Qué significa? Significa dejar todos estos sistemas comerciales, económicos, conjuntos, todas estas instituciones, acabar con el libre movimiento, o significa abandonar solamente partes de ellos para conservar los que han sido esenciales para la formación de la composición europea que conocemos hoy. Entonces, no es tan fácil como solo decir se quieren salir o no se quieren salir. Entonces, también esa opción es una opción muy divisiva y debemos recordar también que el Parlamento actual, el Parlamento que votó hoy, es un Parlamento que fue elegido en la base del Brexit. Fue un Parlamento que tiene muchísima gente que espera que sí cumplan con ese mandato. Bien, pues te agradezco como siempre, Inés Carrasco, por tu análisis. Estaremos al pendiente si se da esta segunda votación o no y de si esta moción que quiere poner el líder laborista de oposición, Jeremy Corbyn, tiene lugar. Muchísimas gracias nuevamente y estamos al pendiente contigo con estos temas.